¿Quieres tener una mañana fresca y muy dinámica? ¡Pásale, güerita! ¡Pásale, patrón! El licuado más temprano y deslactosado. O sea, ¿cómo? Sí, ahora todas las mañanas serán de mucha información. ¡Extra, extra! ¡Entérese de todo! Temas, invitados. Soy Omar Chaparro, escucha radio. Escucha radio. Y más música. Nosotros somos Claudia Segura Y Antonio Basbar. Digna. y ya viene Dianita. ¿Cómo? ¿Dianita otra vez? Hola, soy Dianita y los espero muy pronto. Pásale, bizcochito. No, ¿cómo? ¿Otra vez Dianita? Otra vez no. Solo aquí, por Escucha Radio. Muy pronto. Imagina lo que escuchas. Espérate otra vez porque me equivoqué. Niño, hey. ¿Estás solo en tu cuarto? Niño, ¿quieres un dulce? ¿Quieres un dulce? El Día de Muertos. El Día de Muertos coincide con el paso de las mariposas monarcas por México. De acuerdo a las leyendas, estas cargan a los espíritus de los difuntos sobre sus alas, ayudándolos a visitar el mundo de los vivos. Escucha radio, rescatando las tradiciones mexicanas. Niño, ¿quieres cultura? ¿Quieres un dulce? Escucha radio. ¡Feliz Día de Muertos! Sí, tendrás que morir, pero no te aflijas, no vas a sufrir. Quererte esconder o tratar de besar, el final llegará, nada puedes hacer. Locutor inexperto. Se venden los cursos de locución, operación y entrevistas que quieras. Locutor experto. Locución, operación, conducción, entrevistas y mucho más. Certifícate con los mejores. Somos Escucha Radio. Más información al 5525-1072. ¡Ay, véale! ¡Apúntele bien! 5525-1072. Certifícate con los grandes. Escucha Radio. En el tajín de la vida diaria, la velocidad se lleva nuestras ideas. Pero Miriam Cruz abre para ti una mirada a su ventana pública. Aquí los jóvenes, las mujeres, los hombres, los preguntones, los inteligentes, los curiosos y hasta los silenciosos encuentran una voz pública amena. Miriam Cruz es el canal de tu voz en la ciudad y en la vida diaria. Bienvenido, aquí se abre una ventana pública. Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos a la Ventana Pública. Me da muchísimo gusto recibirlos esta noche, una noche muy fresca en la capital de la República Mexicana. Hoy es miércoles 28 de octubre y como siempre es un gusto saber que están bien atentos de que esta ventana se abra, porque vamos a empezar, como siempre, un tema que les va a interesar mucho. Algunos ya nos lo han solicitado, otros más están más que atentos al día en que lo íbamos a desarrollar, pero bueno, lo cierto es de que se dio la posibilidad de que hoy pudiéramos tocar el asunto que tiene que ver con el Distrito Federal, y ya me han estado reclamando porque puros temas del DF, ya vendrán otros que son de carácter nacional. Ustedes saben que aquí hacemos un esfuerzo grande porque lo que ustedes nos proponen, bueno, pues se lleve hasta los oídos de más gente. Así es de que bienvenidos y bienvenidas, como siempre es un gusto. Hoy vamos a platicar de la delegación Cuauhtémoc y le hemos puesto a este debate, porque el día de hoy vamos a debatir en Ventana Pública, se llama Entre la realidad y la ficción, y es una pregunta en realidad que nos hacemos debido a una serie de acontecimientos que han estado ocurriendo en esta emblemática delegación del Distrito Federal, que además de ser pues la capital de la capital,
pues es para muchos y para muchas un lugar donde estamos muchas horas del día, aunque no vivamos ahí. Por supuesto que nos interesa saber qué pasa en el mero centro del país. Y bueno, ustedes saben que hace poco se renovó la jefatura delegacional, como ocurrió en todas las delegaciones, y concretamente, bueno, pues llegó un personaje que muchos de nosotros hemos seguido por muchos años, que ya fue incluso gobernador en Zacatecas, ya fue senador, ya fue diputado federal y bueno, no sé cuánta cosa ha hecho también en su trayectoria política. Él es Ricardo Monreal. Y bueno, pues para platicar del tema, nosotros decidimos invitar a dos ciudadanos que más bien ellos nos sugirieron el tema, pero además con toda la intención de poder realizar este encuentro para poder saber las posturas que tendrían uno y otro, que yo sé que van a coincidir con algunos de los que nos escuchan y otros más no lo harán, porque así es esto, ¿verdad? No se puede tener una opinión homogénea sobre los temas nacionales, sobre los temas sociales, etcétera. Así es de que, bueno, bienvenido Luis Antonio García, alias Frankie, a esta ventana pública una vez más. ¿Cómo estás? Gracias, Miriam, bien, aquí andamos a la orden. Muchas gracias por tu disposición de acudir nuevamente a Ventana. Y nos acompaña por primera vez un joven, él es moreno. Se me olvidó decir que Luis Antonio García Franqui, él es perredista, un perredista además muy reconocido allá en el partido. Está con nosotros también Gerardo González, a quien le doy la más cordial bienvenida a esta ventana. Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Miriam? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Franqui, a tu auditorio, buenas noches. Aquí vamos a estar. Yo celebro, Gerardo González, que hayas aceptado la invitación que además te hizo Franqui, hay que decirlo aquí, y que el día de hoy nos permitas escuchar tu punto de vista sobre lo que estamos viendo en la delegación Cuauhtémoc concretamente. ¿Por qué la delegación Cuauhtémoc y por qué nos interesa enfocarnos en lo que ocurre ahí? Y yo le voy a dejar el uso de la voz a quien nos hemos puesto de acuerdo aquí que inicie este debate, aunque bueno, también tendrá la oportunidad inmediatamente de platicar su postura Gerardo González. Inicia Luis Antonio García, por favor. Muchas gracias, Miriam, gracias a tu auditorio. Y primero que nada decir que estoy contento de estar de nuevo en tu programa, que para mí es uno de los mejores programas que hay en la radio en general y en la radio por internet en particular. Y contento de estar además con un gran amigo como Gerardo, que lo digo públicamente, es el único que si fuera candidato de Morena tendría todo el voto mío y lo que yo pudiera promover por él. Gracias. Entonces, ante todo estoy con amigos y eso me da gusto. Muy bien. Mira, ya tienes un voto aquí, ya lo reconoció. Ya voy a ser delegado. Perfecto, porque los de Zacatecas no me gustan tanto. Pero, mira, pues lo que está pasando en la Cuauhtémoc es un fenómeno interesante. Pasa, entre otras cosas, por una ciudadanía que muestra una necesidad de cambio de política ante un desgaste de muchos años de gobiernos perredistas, que hay que reconocerlo, ante manejos cerrados de la propia delegación, que a mí, que soy habitante de la Cuauhtémoc, me consta que se fue deteriorando el trabajo delegacional, había un desgaste, y por otro lado, pues el surgimiento de una fuerza política que generó atracción como Morena, ¿no? Pero paralelo a esto, un fenómeno muy interesante que se da también es, ante este desgaste, una falta de análisis desde mi muy particular punto de vista de la ciudadanía a la hora de ejercer el voto, porque algo que a mí me pareció preocupante y que creo que hoy lo estamos viviendo los habitantes de la Cuauhtémoc desde el arranque es que Monreal anunció que la Cuauhtémoc era un escalón rumbo a la jefatura de gobierno. No fue un secreto, él lo dijo en campaña, ¿no? Entonces Monreal, sí, muchos lo escuchamos eso. No está llegando a gobernar, Monreal está llegando a hacer campaña, y entonces cada uno de los actos que tiene y que marcan el inicio de su administración, a mi punto de vista, más que actos administrativos o de gobierno, son actos de campaña. Hasta ahí corto la primera parte. A ver, por favor. Bueno, primero, de nueva cuenta, agradecer la invitación. Habría que establecer 3 criterios. El primero, efectivamente, una de las pautas que generó que se pudiera triunfar electoralmente en Cuauhtémoc, como en otras 4 delegaciones, y yo añadiría que triunfamos en otras 3, aunque el fraude siempre es fraude, fue precisamente el descontento que siente las y los capitalinos con respecto a las administraciones perredistas, pero no solamente
de administraciones pasadas, sino yo iría más lejos. Tiene que ver propiamente con el papel que ha fungido el jefe de gobierno actual. Ha dejado mucho que desear para muchos que votamos por él hace 3 años. Ese es el primer elemento. El segundo es en relación, como me parece un poco, pues diría absurdo señalar el origen de Ricardo Monreal para descalificarlo como gobernante. Es decir, esta arenga de que es zacatecano, de que viene de afuera y que no conoce la ciudad, pues ya es una jerga en desuso, porque el doctor Ricardo Monreal tiene viviendo en el Distrito Federal desde el 2004 y conoce perfectamente las problemáticas de la ciudad. Tercero, y es un elemento que efectivamente no ha ocultado, la intención de competir por la jefatura de gobierno. Eso irá en función del papel que haga en la delegación Cuauhtémoc, pero se han establecido ejes y se han establecido compromisos con la ciudadanía de la demarcación, entre ellos y particularmente el que va a sentar un precedente en esta delegación es que Ricardo Monreal se va a someter a consulta en su permanencia del cargo a los 12 meses de gobierno, y eso habría que reconocerse. Frankie, por favor. Mira, primero, no se le señala a Ricardo por ser zacatecano. Entre otras cosas se le puede señalar por el mal gobierno que hizo en Zacatecas, eso pudiera ser. Pero además, el último cargo que tuvo Monreal, del que salió para ser candidato a la Cuauhtémoc, que fue diputado federal, fue por el estado de Zacatecas. O sea, es decir, él viene de una trayectoria de más de 18 años de cargos públicos por el estado de Zacatecas. Si vivía aquí, pues entonces como era diputado federal zacatecano, digo, eso lo tendrá que explicar él a los que lo eligieron por Zacatecas. Pero bueno, la otra parte, pues de las malas administraciones perredistas o no, sería interesante valorarlo, porque yo creo que el problema con Morena es que el tamiz con el que mide es que todo el adversario es lo peor y todo el que se le acerca se purifica, y todas las delegaciones que gana son inmaculadas y las que pierde las pierde con fraude. Interesante pensar que hubo un fraude aquí, que el gobierno de la ciudad hizo un fraude perdiendo tantas delegaciones, ¿no? Donde hay fraudes los hace el PRI y Morena no los denuncia. En todos los estados donde hace fraude el PRI se lleva carro completo, los fraudes así son. Aquí hubo un ejercicio democrático y habría que decir que todavía meses antes hubo debates en el PRD a principios de 2012 sobre la candidatura del grupo que dirigía Cuauhtémoc, porque en los templetes de Morena, al lado de Martí y al lado de Andrés, estaba Alejandro Fernández y el equipo delegacional. Y muchos decíamos que se decidieran si iban a jugar por Morena o por el PRD, era parte de un debate dentro del PRD. Entonces ellos eran buenos hasta que decidieron jugar con el PRD, ahora son malos, y si se fueran a Morena serían buenos como lo es Aleide y como es todo el que se va para el PRD, se purifica con la venia del señor de Macuspana, ¿no? Entonces, eso habría que valorarlo. Si hay malos ejercicios en la Cuauhtémoc, creo que se procedería a denuncias muy concretas, muy puntuales, denuncias que se sustenten jurídicamente y no actos de espectáculo mediático, que es lo que se critica en el tema de la campaña de Monreal. Por favor. Bueno, lo primero que habría que añadir es, en relación al tema propiamente de la delegación Cuauhtémoc, se han establecido plazos. Nosotros... Morena ha recibido 5 delegaciones en quiebra económica y moral, eso habría que decirlo. Hay 5 problemas fundamentales en la delegación, es el tema de los giros negros, el tema de la extorsión, el tema del abandono del espacio público, el tema de la corrupción y el tema de la inseguridad, que son los que de manera enfática las y los ciudadanos de la demarcación durante la campaña fueron muy insistentes, y son además problemas que resaltan a la vista. No se necesita más que recorrer un poco la delegación para notar varios de estos problemas, pero invariablemente en relación al asunto de las definiciones de los candidatos, pues finalmente Ricardo Monreal demostró tener la capacidad para liderar el partido en la delegación y ganar, y eso invariablemente no podemos negárselo. Entre otras razones, pues en Morena hemos tenido debates internos muy intensos en cuanto a las personas que hemos decidido adscribir al partido. Aleida Alavés, la diputada de Iztapalapa que tú mencionas, no fue aceptada de manera unánime en el partido, hubo un debate intenso.
Decir que Andrés define la línea absolutamente y nadie más critica al interior es no conocer la vida orgánica del partido. Nosotros tenemos instancias institucionales en el partido, tenemos elecciones internas, tenemos asambleas donde se debate, donde se definen criterios, y también habría que decirlo, no estoy de los que están muy contento con muchos de los experredistas que se han acercado al partido. Sin embargo, en lo referente a la delegación Cuauhtémoc, estoy más que encantado con la candidatura y el gobierno de Ricardo Monreal. Habría que ahí añadir un compromiso que se ha tenido y no es un acto mediático, es de nueva cuenta rescatar el espacio de Tlatelolco. Frankie, por favor. No, bienvenido todo lo que sea trabajo. Mira, yo creo en la democracia y algo que reconozco es que la gente votó mayoritariamente por la propuesta de Morena en la Cuauhtémoc, y yo soy un demócrata, yo no soy de los que diga que donde pierde hubo fraude. Aquí pues se perdió y la ciudadanía decidió. Ojalá que lo respetemos en todos lados donde la ciudadanía decide. En el caso de la Cuauhtémoc, lo que sí estoy criticando es una primera etapa de una administración que me preocupa que se marque el tenor para el resto de la administración, donde se supone que te entregan dinero en una bolsa y en lugar de que hagas una denuncia penal inmediata, das una conferencia de prensa en un acto montado que difícilmente se les cree, ¿no? Pero además pones de secretaria de Desarrollo Social a una chava que detuvieron en Chiapas con una misma cantidad de dinero igual en otra bolsa, justo cuando había elecciones en Chiapas, y llevaba 1,600,000 pesos en efectivo, igualito, a lo mejor pues eran ese 1,600,000 los que se encontraron en la Cuauhtémoc, igual y eran para ella, ¿no? Que es tu secretaria de Desarrollo Social en Cuauhtémoc. Pones a Nico, que trae varios procesos fuertes, incluso por fugas de reos en Cancún por gente que él puso, familiares de él, cuando Greg Sánchez le da la concesión de los alimentos por un acuerdo con Andrés en el penal de Quintana Roo, y sin ninguna experiencia administrativa, pues por ser chofer de Andrés, lo pones de director de Limpia, ¿no? Y cuando le preguntas a Monreal cuál es el hecho que lo llevó a tomar esa decisión, dice, hay que ser agradecidos en la vida. Pues si él quiere ser agradecido con quien lo sea, que le agradezca con su patrimonio, no con nuestra delegación. Y así como eso, vienen una serie de actos mediáticos donde Monreal, por ejemplo, si dice él que hay un saqueo a la delegación con base en lo que existe de inventario, que demande, y si lo demuestra, que meta a la cárcel a los que saquearon la delegación, y yo lo apoyaré. Pero en conferencias de prensa sin demandas no se gobierna. Gerardo, por favor. Bueno, en primera instancia habría que señalar que las primeras medidas de gobierno que se tomaron en la delegación, y cabe aclarar, no soy yo funcionario de la demarcación, soy parte del partido político que gobierna actualmente la demarcación, fue precisamente el rescate del espacio público. Hubo un despliegue de 300 elementos en la unidad Tlatelolco para la poda, restauración del espacio público, y lo primero que se está haciendo cada semana es instaurar las audiencias públicas que se vienen practicando desde el primer día después de la elección, para recoger las demandas de las y los capitalinos. Esos no son actos mediáticos, son actos que constituyen un gobierno. En relación a los personajes que tú mencionas, pues soy primero en decir, hay que observar su rendimiento en tanto funcionarios públicos, y habría que decir lo siguiente: un compromiso de gobierno que se estableció en la campaña es todos los directores, las y los directores van a estar sometidos a evaluación cada 3 meses, y en función de eso se determinará si dieron el ancho, si la ciudadanía está contenta con ellos, y se removerá si fuera el caso. Pero decir que Nico, porque fue chofer de Andrés Manuel, no está apto, que habría que decir que no era el chofer, habría que señalarlo, lo sabe bien Frankie, no solo era el chofer, para denostar su posición o su papel en la delegación. Me parece que no es un elemento con el cual podamos determinar si es o no un buen funcionario público. Lo que yo diría, esperemos a los 3 meses para ver el panorama completo de la delegación. Se están tomando medidas y comparto la misma línea que sostiene Luis, completamente coincidencia en eso. No bastan actos mediáticos, lo he dicho desde mi trinchera militante, pero invariablemente no se puede decir que la administración de Monreal se base en eso. O sea, hay medidas muy concretas en la demarcación. Respuesta, Frankie. No, mira,
Te digo que con Gerardo hay muchas coincidencias. O sea, yo creo que ambos estamos de acuerdo en que se sancione a quien desde el gobierno incumpla, sea del partido que sea, y creo que ambos coincidimos en que si quien incumple es de nuestro partido nos molesta todavía más que si son de afuera, ¿no? Porque tenemos un compromiso con la ciudadanía. Sí creo, digo, yo no soy el que decía que Nico era el chofer de Andrés, eso lo dijo Andrés. Y pues eso lo dijo él, no lo dije yo, ¿no? El problema es, a ver, yo sí lo digo con claridad, hay un doble tamiz en Morena, porque si pusieran en una delegación de director de Limpia a alguien que fuera chofer o ex chofer de Zambrano, y de directora de Desarrollo Social a una chava que 3 meses antes la agarraron con 1.600.000 pesos en un estado donde había elecciones, Morena no diría esperemos 3 meses a ver qué resultado da. Convocarían a la turba al linchamiento, o sea, la verdad. Entonces, yo creo que sí hay temas donde, si somos congruentes, tenemos que medir con el mismo rasero, ¿no? Creo que los nombramientos que se han hecho en la delegación están plagados de inconsistencias. No solo eso, o sea, por ejemplo, yo reconozco que Javier Hidalgo es de los funcionarios públicos más capaces con los que he tenido trato. Me da gusto que esté en la delegación. Pero paralelo a él, Pablo de Antuñano es de lo peor como funcionario público, gris, y, perdón de la expresión, inútil y poco aporta, ¿no? Bueno, sé que le aportó recursos y financiamiento a la campaña de Monreal, que operó en una casa que le donó un empresario a Monreal que se hizo rico durante la administración de Monreal en Zacatecas, que así como Higa recibía contratos de Peña Nieto, el empresario que recibió más contratos de la administración de Monreal en Zacatecas fue el que puso la casa de campaña de donde operó Antuñano. Por eso están ahí, no por mérito profesional. Muy bien, ¿cuántas intervenciones llevamos de ambos participantes? Nos falta la de Gerardo y entonces haríamos la primera pausa, por favor. Bueno, la misma tesitura, pues si hay elementos de lo que Frankie sostiene, pues que lo pruebe y haga la denuncia correspondiente. En realidad, si Pedro Pablo Antuñano no es gris, pues poco interesa, no necesitamos un director de jurídico y gobierno carismático, nos interesa alguien que dé resultados en el tema de la gestión y gobierno, y la verdad es que ha hecho un papel, pues yo diría nada despreciable, y comparto la misma tesitura. Javier Hidalgo es uno de los elementos que más va a enriquecer el gobierno de la administración de Monreal. Vuelvo al tema central. Hay algunos nombramientos que a mí en lo particular también me preocupan, pero yo soy más en relación a pensar a que habría que valorar y sopesar su papel como funcionarios públicos, porque no se está tampoco analizando con la misma vara el resto de las demás demarcaciones, y particularmente en las mismas acusaciones que se señalan en los medios de comunicación para el caso de Monreal. Con menos preocupación se están señalando en el tema de la delegación Coyoacán, ¿no? Entonces, un tema donde tienen también un problema fuerte con los trabajadores basificados. Pero insisto, yo considero que la administración de Ricardo Monreal está dando pasos muy contundentes, y el primero de ellos es que se están denunciando a quienes estaban en administraciones pasadas dedicándose a la extorsión de los negocios establecidos. Se está llegando a un acuerdo con los comerciantes de vía pública para que, en un ánimo de no criminalizar esa actividad comercial, se pueda llegar a un acuerdo para respetar la legalidad. Muy bien, concluye esta primera ronda. Vamos a hacer un espacio que además es necesario para retroalimentar ahorita aquí el diálogo. Les vamos a pedir a nuestros amigos y amigas que no le cambien, estamos en Ventana Pública y vamos a leer sus comentarios una vez que concluyamos la segunda ronda de este debate. Les dejo pues, pero no se vayan, estamos en la mejor estación de radio por internet, en Escucha Radio. El siguiente, prepara tus inquietudes, en un momento se reabre esta Ventana Pública. ¿Quieres tener una mañana fresca y muy dinámica? ¡Pásale, abuelita! ¡Pásale, papu! El licuado más temprano y deslactosado. O sea, ¿cómo? Sí, ahora todas las mañanas serán de mucha información. ¡Extra, extra! ¡Entérese
Temas, invitados. Soy Omar Chaparro, escucha radio. Escucha radio. Y más música. Nosotros somos Claudia Segura y Antonio Basbar. Y ya viene Dianita. ¿Cómo? ¿Dianita otra vez? Hola, soy Dianita y los espero muy pronto. Pásale, bizcochito. No, ¿cómo? ¿Otra vez Dianita? Otra vez no. Solo aquí, por Escucha Radio. Muy pronto. Imagina lo que escuchas. Espérate otra vez porque me equivoqué. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí. Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez la vi entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. ¿Quieres tener una mañana fresca y muy dinámica? Pásale, güerita, pásale, papu. El licuado más temprano y deslactosado. O sea, ¿cómo? Sí, ahora todas las mañanas serán de mucha información. ¡Extra, extra! ¡Entérese de todo! Temas, invitados. Soy Omar Chaparro, escucha radio. Escucha radio. Y más música. Nosotros somos Claudia Segura y Antonio Basbar. Y ya viene Dianita. ¿Cómo? ¿Dianita otra vez? Hola, soy Dianita y los espero muy pronto. Pásale, bizcochito. No, ¿cómo? ¿Otra vez Dianita? Otra vez no. Solo aquí, por Escucha Radio. Muy pronto. Imagina lo que escuchas. Espérate otra vez porque me equivoqué. Listo el trámite. Toma tu lugar. Miriam Cruz continúa atendiéndote en Ventana Pública. Muy bien, estamos de regreso en Ventana Pública y agradezco, como siempre, que nos estén escuchando, que estén tan atentos del chat y por supuesto que, pues precisamente la intención de debatir es poder confrontar ideas,
Entonces que no nos tenga atemorizados el hecho de que haya dos gentes en este estudio que están defendiendo una postura, que además muy legítimas las dos me parece. Y bueno, yo creo que ha habido temas que se han planteado aquí por parte de ambos invitados que ya nos tienen inquietos a varios, porque evidentemente algunos coincidirán y otros no. Déjenme decirles que esta es una de las ventanas más interesantes que yo he tenido, porque precisamente de eso se trata, de que se puedan ustedes expresar y, ¿por qué no? Podemos llegar a consensos al final, o simplemente habrá divergencias que ya no vamos a poder consensuar de ninguna manera. Como les prometimos, vamos a leer preguntas que ustedes nos han estado dejando y con muchísimo gusto lo vamos a hacer, porque además quienes están participando de esta ventana pues nos van a ayudar a contestarlas. Y una de las primeras preguntas que llegó es de André Castañeda, que dice: hola, buenas noches, magnífico programa que promueve el debate. Mi pregunta es, ¿por qué el delegado de Cuauhtémoc, al tener el supuesto dinero dejado en su oficina, lo depositó a la cuenta de la delegación? Y si tenía dudas de su procedencia, ¿por qué no lo dio a la Procuraduría? Es una pregunta que hace André Castañeda. Yo le dejo el micrófono primero a Frankie, después a Gerardo, para que nos digan qué opinan de esta pregunta. Pues yo creo que porque está en campaña. Porque finalmente, si él no estuviera en campaña, en un ejercicio de administración, hubiera procedido a demandar. Seguramente la delegación Cuauhtémoc tiene cámaras. Yo he visto recientemente con mucho gusto en la ciudad que detienen a carteristas, asaltantes 10 minutos después de que roban. Son videos que circulan en YouTube, en Facebook, porque los van monitoreando por el C4 a través de cámaras. Entonces yo creo que con un seguimiento de cámaras hubieran podido encontrar a quien dio la lana, si es que realmente la llevó alguien, porque yo sigo creyendo que es un montaje. Pero finalmente el interés no era proceder jurídicamente, porque además Monreal dice ser doctor en Derecho. Él sabe lo que tenía que hacer jurídicamente. El interés de él era montar un show mediático, porque al final hay una máxima que dice: difama que algo queda, ¿no? Entonces él quería pegar y proyectarse, más allá de trabajar jurídica y administrativamente. Gerardo, por favor. Bueno, en relación al asunto del dinero, pues la verdad es que el doctor Monreal sí asistió a la Procuraduría, a la PGR, y no hubo elementos como lo pudieran, como lo había denunciado el PRD, pues involucrar con un mal manejo del dinero. Entonces, en función de eso, se destinó el dinero a la tesorería, que será dinero que se usará para asuntos relacionados con la delegación y sus servicios. Y la otra cosa que me llama la atención es el de asunto del montaje. La verdad es que para nadie que conozca la delegación Cuauhtémoc es extraño ni es ninguna novedad que el asunto del narcomenudeo, los giros negros, entre otros latrocinios de la delegación, pues son una constante. Ya Monreal, antes de tomar protesta, había denunciado amenazas e intentos de soborno. No es un tema novedoso. Muy bien, Gerardo. Vamos a leer la siguiente pregunta. ¿Les parece, Frankie? ¿Quieres decir algo más? Yo proponía que este tema nos dieran un minuto y un minuto más. Me parece un tema muy interesante, central. Pero este tema, ¿te refieres? Ok, o sea, pregunta, que haya... ¿Te puedes acercar un poco más? Que en esta pregunta podamos tener un minuto y un minuto más ambas partes. Yo no tengo problema. Gerardo. No, ningún problema. Adelante, Frankie. Brevemente, a ver. 1, Monreal primero depositó, luego fue a la PGR. 2, yo no dudo que en la Cuauhtémoc haya extorsiones, no dudo que haya corrupción. Si hay, que se castigue. Lo que dudo, y por eso creo en el montaje, es que alguien que te va a corromper te mande una lana en un costal sin decirte de parte de quién ni para qué tema, sin un acercamiento previo, y diga: ahí te lo mando y avísame si sigo llevándote lo posterior, ahí después vendré por tu respuesta. Así no se manejan los actos de corrupción y de soborno. Primero entablan un contacto, saben que van a recibir el dinero, primero saben que va a haber un compromiso y después lo ejercen. No, eso me parece un montaje. Y lo último, sobre lo que tú decías, finalmente, si la PGR no actuó, si la PGR actuara conforme a derecho, la mitad de la gente que gobierna este país estaría en las cárceles o más. Evidentemente, detener a Monreal era hacerlo mártir y era darle unos puntos a Morena que la PGR no le iba a dar. Por favor, Gerardo. Bueno, de entrada, pues eso es tema de la PGR. O sea, eso no le corresponde, establecer un criterio jurídico le corresponde a la PGR, de entrada. Pero al margen de eso,
cabría decir que en distintas entrevistas, recuerdo ahora una de Sin embargo, ya el delegado de Cuauhtémoc ya había hecho denuncias antes de tomar protesta. Incluso dijo, en las mesitas públicas, más de un elemento, más de una persona se me acercó para insinuarme la posibilidad de cualquier tipo de trato, ¿no? Entonces, bueno, una insinuación que después puede materializarse en dinero y en el caso de no recibirlo, amenazas como las que se colocaron en las instalaciones de la delegación, pues bueno, eso son elementos que no pueden pasar desapercibidos. Pero insisto, la delegación como está actualmente, la hemos recibido en un quiebre económico y moral. Bien, muy bien, ¿les parece bien que vayamos a la siguiente pregunta? Bueno, no es una pregunta en realidad, es un comentario que nos hace Arturo del Bosque desde Saltillo, Coahuila. Dice, habrá que explicarle al perredista lo que son las diputaciones plurinominales. No tiene que ser necesariamente del estado en donde vives. Son listas que se ofrecen para ocupar dichos encargos. Para empezar, tal vez el liderazgo de AMLO sea definitorio en algunas designaciones y, por supuesto, en las propuestas de gobernantes. En el PRD, quien dicta y designa la línea es Enrique Peña Nieto. Ahí tenemos gobernando al más priista de los gobernadores, al perredista Silvano Aureoles. Gracias, Arturo del Bosque, por tu comentario. Se lo están escuchando en este momento. Nuestros debatientes, ¿quieren hacer algún comentario al respecto? Primero, evidentemente no comparto que el PRD tome decisiones sobre la lógica de Enrique Peña Nieto. Ese es un discurso de Andrés. Yo sí conozco cómo se establecen las plurinominales. De hecho, Gerardo y un servidor somos politólogos, y cuando se arma la lista, en el caso de las diputaciones federales es por circunscripción, y tienes que decir en qué estado vives al jugar por esa circunscripción, y en el caso de Monreal, él declaró ser representante del estado de Zacatecas en la circunscripción correspondiente para ser diputado federal por uno de los 7 partidos o 6 donde ha militado. Ya le perdí la cuenta, porque además de cambiar de estado, cambia de partido con cierta celeridad. Ya creo que nomás le falta el PAN, pero pues en una de esas, para ser jefe de gobierno, si lo ve conveniente, puede ocuparlo. Ok, por favor, Gerardo. Bueno, primero habría que recalcar que la línea política del PRD ya está determinada en Los Pinos, eso desde hace 3 años. Ellos ya bailan al son que el copetudo diga, y si no, ahí está el pacto y sus 11 reformas antipopulares aprobadas todas por votos perredistas. Ese está. Silvano Aureoles es gobernador también por ayuda del PRI Michoacán. Eso no es un dato que se pueda ocultar, y tampoco el hecho de que no haya ningún gobernador perredista que haga con un gobierno de contraste en referencia a los gobiernos del PRI y del PAN. Están en la misma tesitura. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Dice nuestra ciberescucha Claudia Pliego. ¿Qué opinan de que uno de los porros que tuvo cerrado el CCH Vallejo haya sido nombrado como jefe de unidad departamental de educación en la delegación Cuauhtémoc? Primero, yo quitaría el calificativo de porro. No conozco al compañero. Quizás yo no comparta algunos métodos de lucha. En el caso de algunas tomas de los SHs, lo que más critico no es la toma, sino el hecho de que algunas se hacen al margen de la comunidad, cuando creo que en política de izquierda lo que tienes que hacer es incentivar la participación de la comunidad. Pero al final es un activista que tiene sus formas de lucha, ¿no? Yo esa parte no la cuestiono. Creo que el compañero tiene toda la posibilidad de aportar. Lo que creo que hay que cuestionar es el carácter elitista de la descalificación hacia él por sus rastas, por su forma de vestir. Eso yo jamás lo voy a compartir. Y lo que sí es cuestionable en la administración de Monreal es que el cargo para el que fue nombrado el compañero requiere del título universitario, que él todavía no tiene. Esa parte sí es cuestionable, y ahí están violando la ley. Todo lo demás yo no lo suscribo, ¿no? Por favor, Gerardo. Hay según una gran coincidencia con Luis. Mira, a mí me preocupa que la nota circuló con la Reforma y la cantidad de comentarios discriminatorios que la gente comentaba en relación a esa nota
me parece preocupante, sobre todo en relación a su actividad como activista. Criminalizar la protesta me parece que es un error, sobre todo viniendo de voces del Distrito Federal, donde muchas de nuestras libertades y conquistas políticas y culturales se deben precisamente a la lucha social, a la lucha política. Entonces, en ese sentido comparto, no descalificar el perfil de Isaac Castillo en función de eso. Lo segundo es, pues la verdad es que el compañero conoce el tema. Yo conozco a Isaac, sabe del tema y tiene las credenciales para sostenerse en ese puesto. Insisto, si vamos a cuestionar su papel con funcionarios públicos en función de su apariencia o de algún otro dato como su anterior trabajo, pues me parece que es un requisito pobre. Pues. Muy bien, les leo la pregunta de Claudia Romero, ella nos escucha en Estados Unidos, en Houston, nos dice, ¿y la chava que fue nombrada en Desarrollo Social sí cumple el perfil o solo le hace el trabajo sucio a Monreal? Bueno, cumple el perfil para llevar dinero a estados con procesos electorales, ¿no? Seguramente eso implica que tiene una gran confianza de parte de Ricardo, porque no a cualquiera le suelta 1.600.000 pesos para que los lleve a un estado donde hay elecciones. Evidentemente, pues esto implica que él le tiene confianza a ella y que seguramente eso influirá en que la hayan designado directora de Desarrollo Social, que es un área donde política y electoralmente se puede explotar mucho. En cuanto a su honestidad, pues creo que ahí es donde los lugares donde Morena se da de topes con su discurso de que su mayor credencial es la calidad moral. Creo que es un nombramiento además soberbio, porque al final del día que Monreal se atreva a nombrarla después de que la detuvieron hace unos meses con ese dinero, habla de la soberbia con la que trabaja. Y en el caso de Isaac, nada más recalcarle a Gerardo, se viola la ley. O sea, todo lo demás estoy de acuerdo con él, pero se viola la ley porque independientemente de que el compañero conozca el tema, el cargo requiere título universitario que él no ostenta. Por favor, ¿sigues tú, Gerardo? Bueno, rápidamente, a mí me preocupa que se esté hablando de montos, de un estado en elecciones, pues se va a hacer una acusación pues que se sustente. Primero probar que ese dinero se haya utilizado en campaña alguna, de entrada. Pero al margen de eso, la pregunta es muy concreta. Si la compañera tiene las credenciales para estar al frente de la Dirección de Desarrollo Social, pues habría que decir que hubo 3 meses de evaluación para cada uno de los perfiles que ocupan actualmente la delegación al frente, e insistir en ese tema. Y 2, cada 3 meses se va a someter a evaluación y si fuera el caso a retirarlos del cargo si alguna de estas personas, alguna de estos funcionarios, directores no cumple con el ancho que demanda la demarcación. Esos dos criterios tienen que generar cierta confiabilidad, y yo, como militante de un partido político que no funcionario de la delegación, le voy a exigir a los jefes delegacionales de mi gobierno, de los que manden en mi partido, que cumplan con lo que se comprometieron en campaña, y ese es uno de los compromisos. Muy bien, mira, precisamente ahorita que dijiste de los compromisos de campaña, voy a leer un último comentario del público y les agradezco de verdad su atención a esta ventana. Dice, me llamo Clemente García y soy estudiante de la UACM y tengo esta pregunta. Ricardo Monreal propone rescatar la delegación. Pregunta, para rescatar la delegación se deben realizar cambios. Los actuales funcionarios han sido cómplices de corrupción. Yo vivo con mi tía invidente en Tlatelolco y una vecina que trabaja en la delegación vino a persuadirla de votar por el PRD para no perder su tarjeta de apoyo por discapacidad. ¿Qué pasará con estos funcionarios? Pues esta señora sigue trabajando en la delegación. Comentario Frankie, comentario Gerardo, estamos ya sobre el tiempo. De mi parte, me ofrezco personalmente para que, si nos proporcionan los datos, acompañar política y jurídicamente la denuncia. Jamás he estado de acuerdo en que se presione a nadie para coaccionar el voto. Y si alguien hace esto, tiene que ser del partido que sea, denunciado y sancionado. Si esto es así, que así sea, ¿no? Por favor. Pues habría que ver el estatus laboral. Si es una trabajadora de base, pues ahí hay una serie de complicaciones. Pero lo dicho por Ricardo el primer día de su gobierno, a los trabajadores, yo respeto a todos los trabajadores,
a los que trabajan, a los aviadores no, y menos a los que se prestan a la extorsión de cualquier tipo. Entonces me comprometo también a darle el seguimiento en el caso de Luis para saber identificar a esta persona y probar si realmente milita en el PRD y en qué términos ella hace uso político de su cargo. Clemente ya nos dejó el nombre de la persona, no nos deja apellidos, pero va a evaluar este ofrecimiento que acabas de hacer, Luis Antonio. Se los comento porque es parte del seguimiento que nosotros hacemos cuando se tienen este tipo de denuncias. Me dice que su tía tiene miedo, te lo comento, haremos el enlace con mucho gusto si él nos lo permite. Muy bien. En 2 segundos nada más. No tiene por qué conocerse el nombre de su tía, y si él tuviera algún tipo de desconfianza, ni siquiera tengo yo que saberlo. Con que me hagan llegar los datos a través tuyo, de la persona a la que se está acusando, nosotros le damos seguimiento al tema. No, que no sienta que es conocer sus datos para después tener algún tipo de cuestión muy distinta. Bien. Gerardo, ¿algún comentario adicional dado que Frankie ya habló? No, ninguno, nada más. Les pedimos su voto de confianza como Morena, como militante joven. Lo que vengo a ofrecer yo en calidad individual, pues darle el seguimiento a las acciones de gobierno y a los compromisos de nuestros jefes delegacionales, exigirles, porque no vamos a aceptar, por el hecho de que sean membretados con Morena, cualquier acto irregular de impunidad o de corrupción. Muy bien, chicos, pues esta ventana está por concluir. A mí me da muchísimo gusto ese ejercicio. Yo los invito en primer lugar a que le demos seguimiento a este tema, que no va a ser un tema que va a durar 2 días, estoy segura. El cambio de autoridades delegacionales, no solo el de las autoridades delegacionales, el hecho de que Morena, un nuevo partido, esté tomando el poder por primera vez, las decisiones, las controversias, lo que está haciendo, pues por supuesto que va a dar de qué hablar, y por supuesto que quien ahora es la segunda fuerza en el Distrito Federal, que es el PRD, pues va a tener apreciaciones que no necesariamente van a ser las mismas, ¿verdad? Y bueno, yo les ofrezco que esta ventana se quede abierta para que ustedes puedan regresar y volver a comentar, no solo de este tema, de alguno en particular que les parezca. Como politólogos creo que nos hemos entendido muy bien. Yo les dejo 1 minuto la palabra por si quieren decir alguna cuestión que no se haya dicho hasta este momento. Por favor, empezamos en el orden en que iniciamos, Frankie. Yo soy un demócrata. Bienvenido, Morena, a la competencia política, bienvenido a la administración pública. Si los ciudadanos tomaron una decisión, respeto esa decisión y lucharé porque mi partido esté a la altura de renovarse, de mejorar, de combatir vicios internos y de ser la principal opción de izquierda para la ciudadanía. Y quizás lo único que acoto es que no somos segunda fuerza en el DF. Somos segunda fuerza quizás en la Asamblea Legislativa, que ese sería un tema interesante para una siguiente ventana. Exactamente. Todo lo que ha pasado en la Asamblea, pero gobernamos la mayor cantidad de población, la mayor cantidad de delegaciones y gobernamos la ciudad. Y desde ese compromiso tenemos que hacer votos los perredistas por vigilar a nuestros gobiernos primero y a los de enfrente también, para que tengan un verdadero compromiso con la ciudadanía y una vocación de servicio. Y desde ahí muchos vamos a dar una lucha. Muchas gracias, Luis Antonio, nuevamente por tu presencia en esta ventana. Por favor, bueno, Gerardo. Primero pues agradecer la invitación, el debate es interesantísimo. Nada más cerraría con 2 premisas. La primera es, Morena desde su nacimiento surge como parte de las fisuras del sistema político y nos hemos comprometido a 3 cosas: trabajo duro, autoridad moral y programa político. Y segundo, que es lo que más me interesa, nosotros buscamos encabezar la segunda gran alternancia en el 2018, no solamente en el Distrito Federal, sino también en la Presidencia de la República. Sepan quienes nos escuchan que vamos a construir gobiernos honestos y eficaces y que no vamos a permitir desde la militancia de base ningún tipo de abuso. Se va a denunciar y se va a llevar a las últimas instancias. Pero le pido también confianza a quienes no creen en nosotros, el beneficio de la duda a nuestros críticos y el doble de esfuerzo para quienes simpatizan con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias, Gerardo, muchísimo gusto. De verdad, gracias por permitirnos escucharte esta noche. Yo me despido no sin antes agradecer a nuestra seguidora número 1 de esta ventana, que es Luisa Islas, y que les envía saludos. También llegó un comentario de Gudú que dice: buen programa, un saludo al amigo Frankie desde la Colonia Tránsito. La gente que trae Monreal de estructura no sabe nada de administración pública.
Ok, bueno, pues ya lo escuchó aquí Gerardo Gudú, muchas gracias por tu comentario. También está Carolina de la Torre, que nos escucha en Houston, Texas, dice, muy interesante el debate, muy profesional. Pues muchas gracias, Carolina. Efraín Delgadillo, un saludo especial también a Cristian Tadeo Rodríguez, que nos escribió para saludarnos. Yo, como siempre, me voy muy agradecida con ustedes porque nos han escuchado, nos han comentado y ya hicieron otras sugerencias que por supuesto vamos a tomar en cuenta para próximos programas de Ventana Pública. Por el momento solo me resta agradecer la solidaridad de nuestro director general Antonio Vásbar con esta emisión, que además es transmitida siempre bajo el más estricto apego a la objetividad, o lo intentamos así, por lo menos, y por supuesto que en Escucha Radio nos han dado toda la libertad del mundo de expresarnos de manera genuina, de manera libre y por supuesto de manera autónoma. Le doy las gracias también a nuestra directora de estación, ella es Claudia Segura, a nuestro productor Irwin Molina, que está aquí, muchas gracias por este esfuerzo, a Conde, que está atrás de la ventana y que le agradezco como siempre todo lo que hace por esta ventana para que sea lo más transparente posible, pero sobre todo les doy las gracias a ustedes por hacer posible este tipo de actividades que además nos dejan una riqueza y una pluralidad inmensas. Muchas gracias a todos, nos escuchamos en la siguiente ventana. Yo soy Miriam Cruz, aquí hemos hablado de realidades y lo vamos a seguir haciendo. Les recuerdo que el siguiente tema será el trabajo comunitario en las colonias del Distrito Federal. Hasta la próxima. Las voces de los jóvenes, ancianos, creativos, soñadores, analistas, políticos, todo se ha escuchado ya. Pues Miriam Cruz por hoy ha dado causa a las ideas y a la vida diaria en Ventana Pública. No te pierdas la siguiente edición en Ventana Pública.